Radio Reloj. 1:57 minutos. Del ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona vesprada, una vegada més estem així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat en Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Avui anem a tindre un programa ple de notícies sobre Cuba. Anem a parlar de la llibertat religiosa, de les invencions de periodistes argentins sobre bloguers cubans. Gritar sus propias esperanzas, sus heridas. Anem a veure una de les últimes actuacions de Guillermo Fariñas. Anem a parlar també de com El País continua l'editorial, inclús per a alabar un poquet a Cuba del New York Times. Anem a sentir unes declaracions de la filla del Che, Aleida Guevara, i anem a parlar també de l'agenda de l'associació. Anem a sentir també musiqueta que han portat des de la brigada, que ens portarà l'Eix, que després ens dirà com se diu el grup i quina cançó triem. I ja sabeu que podeu sentir-nos així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, que també podeu sentir el programa en YouTube, encara que l'últim no està penjat, ho reconec, i que també podeu enviar-nos qualsevol suggerència a la nostra adreça de correu electrònic cuba@radioclara@gmail.com, que podeu seguir-nos en Twitter, en Facebook i en totes les xarxes socials que tinguem, que no sé si tenim alguna més, després Rocío m'ho confirmarà. Així que avui, dia 18 de novembre de 2014, com sempre, dimarts de 9 a 10, comencem el programa. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, ¿no? Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, y comenzamos el programa de hoy. Lo primero de todo, saludar a los compañeros que tenemos en la otra parte de aquí de la pecera. Lo primero, Rocío, muy buenas tardes, noches y frías, ¿no? Sí, buenas noches. Ya hace un poquito de frío, Pau. Me vais a permitir, antes de saludar a Aleix, que voy a poner yo luego, si da tiempo, voy a poner una canción que suelo poner cuando empieza el frío un poquito para ubicarme en Cuba, ¿vale? Perfecto. Es repetir, los radiantes ya la sabrán, pero bueno, en fin. Y Aleix, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Bueno, pues nada, hoy no tenemos a Manu, que tenía otros asuntos importantes que atender, así que vamos a empezar el programa. Luego tendremos a David para hablar de la agenda, pero vamos a empezar el programa hablando un poquito de un tema que nos ha llamado bastante la atención, que aún se generen dudas en torno a Cuba,
sobre la libertad religiosa. La verdad es que nuestros compañeros de Cuba Información, para variar, basándose en sus investigaciones y todo esto, han conseguido hacer un trabajo muy bueno en lecciones de manipulación, y vamos a valernos un poquito de ese audio para luego comentar. Pero bueno, no sé si preferís ahora o preferís después, si tuvisteis oportunidad a lo mejor de ver algún acto religioso en Cuba este verano. Sí, alguno que otro vimos. Si quieres, luego te comentamos un poquito. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar este audio y continuamos, la comentamos después. Cuba Información. No me digas más mentiroso, no me digas más vago, no me digas más. Leemos en varios medios que en Cuba sigue restringida la libertad religiosa. Un titular extraído de la presentación del último informe de la fundación vinculada al Vaticano, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Curioso titular porque en ese mismo informe se asegura también que Cuba es uno de los 6 únicos países del mundo donde se ha observado cierta mejoría en la materia. En contraste, en 81 de los 196 países examinados, en el 41%, la libertad religiosa está en retroceso. La novedad informativa y motivo para un hipotético titular en relación a Cuba sería, por tanto, la mejoría de este país que refleja dicho informe, y no las sombras que, según sus autores, serían comunes a la mayoría de países. En cualquier caso, este informe 2014 sobre libertad religiosa en el mundo responde a la tradicional visión conservadora de la Iglesia Católica. Señala como pruebas de la reducción de la libertad religiosa en los países occidentales, por ejemplo, el ambiente de laicismo agresivo o las duras críticas y escraches a los obispos por el tema del aborto en España, o la legalización del matrimonio homosexual en Francia. Sobre Cuba, el informe afirma que si bien hay libertad de culto, el Estado comunista sigue restringiendo fuertemente la libertad de religión. Esta restricción se basaría principalmente en que el gobierno continúa ejerciendo control y no permite la existencia de colegios católicos. Es decir, en Cuba el problema no es la libertad de culto, sino que la Iglesia Católica no ha conseguido su objetivo histórico, que sea derogado el artículo 39b de la Constitución del país, que sentencia que la enseñanza es función del Estado y además debe ser gratuita. Hay que aclarar que la libertad religiosa en Cuba es total, teniendo el país una de las pocas constituciones que, además de garantizar el derecho de las personas a profesar cualquier culto religioso, también garantiza su derecho a ser ateas. En Cuba, la Iglesia Católica tiene más de 600 templos activos, es propietaria de un hospital psiquiátrico y cogestiona con el Estado varios hogares para personas mayores. Actualmente hay más órdenes religiosas católicas en el país que antes de la Revolución. Además, hay 54 iglesias protestantes y evangélicas con más de 900 templos, iglesias ortodoxas, griegas y rusas, 5 sinagogas y una liga islámica que agrupa a musulmanes chiitas y sunitas, entre otras religiones. El sesgo ideológico del informe se hace evidente en su análisis global sobre América Latina, donde achaca las supuestas restricciones religiosas a los regímenes laicistas y ateos de la región. Al gobierno bolivariano de Venezuela lo define como régimen populista autoritario y critica al de Ecuador por retirar los crucifijos de los hospitales. Incluso carga contra México, donde el carácter laico del Estado lleva a que las iglesias sigan sin poder retransmitir programas u organizar actos religiosos sin permiso gubernamental. En el anterior informe, el de 2008, acusaba también a Bolivia de violar la libertad religiosa debido a la posición del gobierno socialista de Evo Morales. En el preámbulo del informe se afirma que las fuentes de datos son básicamente Naciones Unidas y el Banco Mundial. Sin embargo, en los capítulos sobre Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, comprobamos que una de las principales fuentes es el último informe sobre libertad religiosa en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un informe cuyo capítulo sobre Cuba parte de los datos aportados por la llamada disidencia cubana, que a su vez es financiada por el propio gobierno de Estados Unidos.
un círculo perfecto para llevar a la opinión pública nuevas distorsiones informativas sobre Cuba, en este caso desfigurando la situación de libertad religiosa existente en la isla. Decía yo aquí por línea interna que era un tema complicado ahora para comentar. Pero bueno, sobre todo yo creo que lo que hay que destacar es este comentario final de José Manzaneda, donde dice que así como para la mayoría de países se han basado en fuentes, entre comillas, digamos que neutras o neutrales, digamos que para el informe que se ha hecho para Cuba se han basado en un informe hecho por los Estados Unidos, que claramente se ha basado en la disidencia y evidentemente la disidencia lo único que ha hecho es tirar mierda y ya está. Sí, o sea, lo primero que hay que destacar es eso, o sea, un sesgo imperdonable en los datos que ofrecen sobre Cuba en este informe. Luego a mí me hace mucha gracia que lleguen a atreverse a afirmar que el número de personas ateas y agnósticas no hace más que crecer en los países latinoamericanos debido al laicismo de sus estados, de sus gobiernos. Bueno, yo esto lo he estudiado personalmente como socióloga, y España, que no creo que sea precisamente un buen ejemplo de estado laico, es algo que, o sea, ha pasado exactamente lo mismo. El número de agnósticos y de ateos en suma ya supera enormemente al número de católicos en España, y siendo España el referente del catolicismo diría en todo el mundo, no sé. Y luego, por otro lado, también me hace mucha gracia que critiquen la inexistencia de colegios católicos en Cuba. O sea, yo no es que la critique, es que la aplaudo. Creo que los ejemplos de los colegios católicos españoles dejan más que claro que no son necesarios, que la educación es algo que tiene que estar a cargo exclusivamente del Estado, y que quien quiera religión, pues en el ámbito privado, por supuesto, quien quiera la puede tener, pero en los colegios y en la educación, fuera los rosarios. Yo simplemente también quería comentar, tengo el informe ahora aquí, la verdad es que le estoy echando un vistazo más o menos por encima, pero es un poco más, sobre todo quería ver el título porque es un informe religioso, pero es un informe religioso en el que prácticamente se habla de la Iglesia Católica y de su función y todo esto. Entonces es bastante triste que ese informe se base solo en eso. La Constitución, y lo pone en el propio informe, la Constitución cubana permite la libertad de culto y, bueno, lo que estábamos hablando un poquito de si habíamos visto algún acto religioso y todo esto. Yo, en los viajes que he hecho, evidentemente he visto muchos tipos de actos. Con la gente con la que me he compartido ahí normalmente no eran muy religiosos, normalmente gente de mi edad más o menos, pero en ningún momento se les ha restringido. De hecho, con una de las personas con las que fui un año, acudió a una misa un domingo porque, pues, para conmemorar unas cuestiones personales, y estuvo allí y nadie le preguntó, o sea, no hay ningún problema, es decir, y estamos hablando solo de la Iglesia Católica, evidentemente, allí hay de todas las religiones que puedan haber, pero evidentemente, y las enumeran ahí José Manzaneda, pues no puede haber de todo porque es una isla del Caribe donde, pues, el Islam supongo que estará muy poquito arraigado y otro tipo de religiones, pero se habla de la libertad religiosa, pero se habla muchísimo y se hace mucho hincapié en la Iglesia Católica, que la verdad es que con todo el mal que ha hecho, lo raro es que aún tengan esos sitios donde hacer culto, porque sí, tendrá muchas labores la Iglesia, etcétera, etcétera, pero bueno, no dejemos bien claro que lo que hizo la Iglesia en América Latina es colonizar, intentar convertir y esclavizar, o sea que... Yo creo que suerte tienen de que les dejen todavía procesar allí esa religión, la católica, en toda Latinoamérica. Y bueno, fuera de coñas, es una lástima que al final le den tanta credibilidad a este tipo de informes que parten de donde parten, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la disidencia, y que los medios hagan eco de este tipo de noticias y confundan a la gente, porque estando ahí en Cuba te das cuenta de que hay mucha gente que es religiosa, hay gente que procesa la religión católica y no tiene, lo que ha dicho Pau, no tiene ningún tipo de problema en ir a misa. O sea, en Cuba hay iglesias, en Cuba la gente religiosa tiene todo tipo de libertad para serlo y no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que les molesta en definitiva es que la educación pues sea laica, ¿no? Que no tenga esa fuerte presencia religiosa como puede tener aquí en el Estado español. Sí, con lo que comentaba Leix, me ha venido un recuerdo a la cabeza de esta brigada, la
la mujer que trabaja en relaciones internacionales del gobierno de Plaza, Tania, que es la que nos organizó, por así decir, toda la brigada en la contraparte cubana, nos llevó a ver el Cristo de La Habana. No sé si se llama exactamente así, pero está cruzando la otra bahía, parte de la bahía, sí. A la otra parte de la Morro. bahía, exacto. Fuimos a ver el cañonazo, el famoso cañonazo de La Habana, y cuando acabamos el cañonazo, pues Tania nos dijo, es bonito, vamos a ver el Cristo. Y nosotros nos quedamos un poco como, ¿te acuerdas? Nos quedamos un poco sorprendidos porque era una actividad que no esperábamos tener a lo largo de la brigada, que tampoco está fuera de lugar. Al final fuimos, lo vimos, y además hay unas magníficas vistas de La Habana desde allí, pero nos sorprendió, y además estuvimos hablando con ella de este tema porque surgió el tema de cómo están los católicos en Cuba, y ella nos dijo que ella misma y gente de su entorno eran personas católicas y que no tenían ningún problema, que son leyendas urbanas al final lo que hay de que no se puede ser católico en Cuba. Estamos hablando de una persona, si no me equivoco, has dicho Tania, ¿no? Sí. Que era del Poder Popular del municipio Plaza. Sí. ¿Vale? Porque yo, como sé que las sospechas de la gente enseguida, estamos hablando de una dirigente política que en este caso desconozco si pertenecía también al Partido Comunista, supongo que sí. Sí. Pero bueno, no es necesario pertenecer al Partido Comunista para estar en el Poder Popular de alguna barrio, ciudad o lo que sea. Pero vamos, que para que vean cómo el Partido Comunista ataca a la Iglesia, ¿no? Que los propios dirigentes pues la practican y no hay ningún problema. Por suerte, espero, y no conozco tanto el tema allí, igual la Iglesia allí no está tan asociada a la derecha rancia y que tenemos aquí en el Estado español. Dudo mucho que esté muy por la izquierda, pero evidentemente hay de todo en todos los países. Pero el gran problema que tenemos en el Estado español es ese. Colegios, la Iglesia se posiciona, hablaban también del aborto, hablaban de la homosexualidad, que es un tema que a lo mejor luego comentamos, pero claro, es que la Iglesia se quiere meter en la dirección de los países, y evidentemente en un país como Cuba, en la dirección de ese país, se mete poquita gente que no sean los propios ciudadanos como ciudadanos. Exacto, yo creo que hay muchos casos en Latinoamérica. Yo veo muchas imágenes de Venezuela. Me parece que hay un porcentaje muy alto de la población venezolana que es católica, y me parece que no es algo excluyente ser católico y poder ser de izquierdas y defender los ideales de la Revolución Cubana o la Revolución Bolivariana. Lo que sí es excluyente es defender esos ideales y defender cosas como las que hace la Iglesia Católica en España. Pero es que la Iglesia Católica en España no es el catolicismo, no quiero creer, yo como persona atea, pero no quiero creer que eso sea representativo de lo que es o debería ser el catolicismo en su esencia y en su origen. Entonces, no es excluyente, no lo es. Es gracioso también el comentario que hacía José y en la República, en Venezuela, se tacha al gobierno de populista, más religioso que fue Chávez. Exacto. Y Maduro, creo que tiene un camino muy parecido. Pero a esto se le dice... Claro, ahí es donde al final se asocia la derecha con la Iglesia y todo esto. Pero bueno, en fin, tampoco estamos descubriendo nada aquí. Así que no sé si queréis cerrar este tema. Sí, lo cerramos entonces. Me decís que sí, pero es que sí que queréis hablar. Es que no, cerramos el tema. Vale, pues vamos a hablar de la segunda parte que traíamos de lecciones de manipulación de nuestros compañeros de Cuba Información, que también es curioso. Yo me gustaría que no es algo nuevo, pero sí que creo que sí que es algo nuevo que ha pasado con este periodista. Es decir, esas invenciones de personas que son disidentes o que son maltratados o que tal y cual en Cuba, bueno, nuevo no es, evidentemente. Guillermo Fariñas también es uno de los que se golpeaba él solo y aparecía y decía que le habían pegado una paliza y tal y cual. Pero en este caso, un periodista argentino que hace pasar a otro compañero por bloguero al que se le está... Bueno, vamos a escuchar la noticia y lo comentamos. Cuba Información. No me digas más mentiroso, no me digas más no me digas más. El conocido periodista y showman argentino Jorge Lanata invitó a su programa de radio a Yusnavi Pérez, un supuesto bloguero independiente cubano que reconocía abiertamente quién paga sus crónicas contra el gobierno de su país. ¿Trabajás? Trabajo para un medio en Miami que se llama Cubanet. Escribo por ahí como periodista. ¿Y vivís con ese dinero? Sí, sí. Curiosamente, ni el presentador ni los otros 3 entrevistadores del programa preguntaron al invitado qué es Cubanet, un dato que habría sido importante para la audiencia.
porque Cubanet es un proyecto creado por el gobierno de Estados Unidos y financiado desde 1994 con asignaciones anuales de las agencias norteamericanas USAID y NED. Yusnavi Pérez, por lo tanto, no es un bloguero independiente, sino un asalariado altamente dependiente de la Casa Blanca. No en vano su nombre, Yusnavi, es un homenaje de su familia a la Marina de Estados Unidos. A ver, ¿lo de Yusnavi es por US Navy? Exactamente. Bueno, claro, por Marina Americana, US Navy, a él le pusieron Yusnavi. Durante el programa, algunas de las acusaciones que lanzó Yusnavi Pérez contra el gobierno cubano fueron casi infantiles. Y hay una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que está prohibido entrar a redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, y solo por eso no pueden acceder, porque si no los expulsan del trabajo. ¿Por qué ninguno de los 4 entrevistadores aclaró al invitado que en los centros de trabajo de Argentina tampoco se permite perder el tiempo mirando Facebook? Un ejemplo, en Estados Unidos, en el 8% de las empresas de más de 1.000 empleados, se ha despedido al menos a una persona por esta misma razón. El joven dijo además mentiras clamorosas. Muy poca gente sabe lo que es una página web o un correo electrónico. Claro. Afirmó, por ejemplo, que en Cuba no llega Internet a las viviendas por decisión del gobierno y no por falta de recursos. Existe un cable de fibra óptica que viene desde Venezuela, que costó millones de dólares. Ya Cuba tiene la infraestructura necesaria para tener Internet en la casa y a alta velocidad. Es decir, el gobierno cubano habría gastado 70 millones de dólares en el citado cable para no hacerlo operativo. Absurdo. Recordemos que en 2013, con su puesta en funcionamiento, la conexión a Internet mejoró parcialmente, lo que permitió abrir unas 120 salas de navegación, algo que contradice esa supuesta política de restricción de Internet. Pero aún es necesaria en Cuba una importante inversión en infraestructura interna para aumentar velocidad y puntos de conexión. La compañía telefónica Etexa confirmaba recientemente que el objetivo final es llevar Internet a las viviendas. El propio Yusnavi Pérez se contradecía sin quererlo y reconocía que el gobierno cubano sí apuesta por desarrollar Internet y las redes sociales. No me puedo desarrollar en Cuba porque obviamente, naturalmente, lo que yo estudié tiene que ver con las redes sociales, algo que en Cuba no existe. Entonces digo, ¿cómo es una carrera pensada para formar gente que utilice plataformas que no se pueden utilizar en Cuba? Pues ellos siempre están pensando en que en algún futuro se podrá. Es decir, reconocía que la voluntad del gobierno cubano no es restringir Internet y las redes sociales, sino desarrollarlas a medida que las condiciones económicas lo permitan. Uno de los momentos estelares del programa llegó cuando el invitado trató de echar por tierra los logros de la educación cubana. Por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Que hay un déficit muy grande de maestros y han adoptado un método de clases por televisión. En cada aula hay un televisor, ponen una cinta y esa cinta es la que te enseña pues matemática, historia, física, química, etcétera. Perdón, ¿eso es en qué cantidad de escuelas sobre el total? En todas. Los entrevistadores entonces saltaban indignados. Claro, vos me acabas de decir que en todas las escuelas de Cuba no hay maestros, profesores ahí vivos, sino un televisor en cada aula. Las llamadas teleclases, implantadas en toda Cuba en 2002, jamás han suprimido al profesorado. Cierto es que hubo errores y abusos en su utilización, pero lo que el bloguero relata es su caricatura exagerada y generalizada. ¿Cómo entonces la UNESCO, en su último informe mundial, otorga a Cuba el mejor índice en el desarrollo de la educación de América Latina y el Caribe? ¿A quién debemos creer? ¿A la UNESCO o a un bloguero pagado por el gobierno de Estados Unidos? En otro momento el entrevistado habla de los problemas para viajar fuera de Cuba y reconoce que el obstáculo no lo pone el gobierno de la isla, sino las visas de entrada de los países receptores. ¿Qué te pidieron, por ejemplo, para entrar acá? A mí me pidieron $500 de entrada más $60 por cada día que yo esté. Eso lo tengo que tener en una cuenta en Cuba. Pero el presentador, en el límite del cinismo, culpabilizaba también de esto al gobierno cubano. No, pero eso debe haber sido un pedido del gobierno cubano al argentino. Jorge Lanata hacía gala de una desactualización total sobre la realidad de Cuba. Preguntó al invitado por realidades que desaparecieron hace más de 20 años, como las tiendas para el personal diplomático.
Existía en Cuba algo que acá la gente no conoce y que quería que lo cuentes, que eran las diplotiendas. Yo no sé si siguen existiendo las diplotiendas. También le preguntó acerca del mercado paralelo de dólares en Cuba, algo que también desapareció hace décadas. Y en el mercado negro, ¿cuál es la relación entre el peso y el dólar? Este conocido periodista del Grupo Clarín dejaba bien claro el objetivo de su programa: convencer de su error a la gente que en Argentina aún apoya a la revolución cubana. En Argentina hay mucho esnovismo ideológico, ¿no? Hay mucha gente que defiende el régimen cubano pero que nunca viviría ahí. Y me preguntaba, ¿qué podría decir hoy un chico de la Cámpora o de una juventud de la izquierda partidaria que hoy defiende Cuba frente a argumentos como este, ¿no? Para ello, qué mejor que apoyarse en mensajes de la audiencia cuidadosamente seleccionados. Hay un montón de mensajes, ¿no? En Twitter, exactamente. Erika, que dice por acá: me cuesta creer que haya gente que defienda esta manera de hacer vivir a la gente, es un espanto. El fraude de este personaje, Yusnavi Pérez, lo podemos comprobar en otra entrevista que daba al diario español El Mundo, donde aseguraba que prefería mantener su rostro oculto porque mostrarlo sería muy peligroso. Y lo decía apenas una semana antes de aparecer a cara descubierta en varios medios de Argentina, donde, por cierto, afirmaba todo lo contrario. Algo que nos sugiere una interesante pregunta: ¿cuántos de los 60 periodistas asesinados en América Latina en los 2 últimos años fallecieron en Cuba? Lástima que a Jorge Lanata y a su séquito de aduladores se les quedara también en la gaveta. Bueno, yo creo que, yo creo que tendría una fácil respuesta a toda esta, una fácil conclusión en esta entrevista, y sería el comienzo cuando dice el nombre, y perdón por reírme, pero es que Yusnavi, y que sea por la Marina de los Estados Unidos, ya dice mucho de por dónde, o sea, te han marcado, ya has nacido y te han marcado. Sí que es verdad que lo comentábamos aquí ahora fuera de línea un poquito, que los nombres en Cuba a veces son un poco extraños, pero bueno, porque yo he escuchado nombres allí que se ponían y era el mismo nombre pero al revés, y así, o incluso 2 hermanos se llamaban uno Oscar y el otro Oscar, y esto es real, así que es bastante anecdótico esto, pero vamos, y bueno, vamos a lo que toca. Un bloguero que realmente se dedica a decir mentiras y, bueno, pues se dedica a decir mentiras y a tener la desfachatez de pensar que en este mundo en el que él dice que las redes sociales están activas en todo el mundo, pero que a lo mejor una página web no saben ni lo que es en Cuba, cosa que es para reírse, ¿vale? El que no lo sepan, porque creo que ha quedado bastante demostrado que los cubanos tienen, entre otras cosas, mucha más cultura que en nivel medio de cualquier o de muchos otros países. Está diciendo unas cosas que se está contradiciendo la semana siguiente. O sea, primero dice que si no quiero salir porque me van a hacer algo, y luego sale abiertamente en Argentina, y cuando no les interesaba el tema, pues la culpa del gobierno cubano. Es decir, lo hemos hablado muchas veces aquí. Hemos hablado que previo a la nueva regulación de la salida de cubanos de Cuba, el problema que había es que había una burocracia que había que hacer, que yo particularmente no era muy amigo de esa burocracia, porque la burocracia en Cuba es lenta, pero sí que es verdad que era una burocracia que dejaba salir al 90 y tantos % de la gente del país y volver tranquilamente sin ningún problema. El problema que nos encontrábamos eran las visas a los países donde iban a ir esos cubanos, y que lo que les requerían para poder acceder a esos países, que era muchas veces imposible, como en este caso a este señor, $500 ha dicho solo por el viaje, y luego $60 día a día. Perdona, eso culpa del gobierno cubano no creo que sea. En fin, habría que ver qué otros países también, de los llamados del tercer mundo, para ir a otros países, como por ejemplo España, todo el dinero que se les pide. Y conozco casos desde México, hace bastantes años ya, creo que eso ha cambiado, hasta muchísimos países de Latinoamérica, o yendo para el otro lado, o Túnez, donde se les exige un dinero para tener en cuenta que muchos de los que estamos aquí posiblemente no tendríamos. En fin, una sarta de mentiras como siempre, ¿no? Sí, es lo de siempre, ¿no? Es un poco lo que decía el compañero cubano, que al final es la caricatura lo que dice este hombre, porque respecto, por ejemplo, a lo que ha dicho de Internet,
el tema del cable es escandaloso, ¿no? Es lamentable que no pase el cable por ahí, lo tengan que llevar desde Venezuela y además que sea culpa de Estados Unidos y que encima Estados Unidos quiera culpar al gobierno cubano de coartar la libertad de Internet, ¿no? Y es lo que decía, que han abierto 120 salas nuevas, con lo cual lo que es cortando el suministro de Internet no están precisamente. Cuando se den las condiciones económicas se podrá expandir mucho más, pero de momento se tienen que conformar con lo poco que les llega de conexión. Lo reconoce él mismo en la propia entrevista, un poquito más tarde, diciendo que él, sin querer dice que el gobierno está apostando por claro. eso, por esa evolución. Yo hace ya casi, ya otra vez ya estoy con la edad, hace casi 10 años que fue el primer viaje, y el primer viaje yo recuerdo que para acceder a Internet era muy lento, pero teníamos muy cerquita de la casa un lugar de correos donde íbamos, tú pagabas tu tarjeta, era muy caro, lo reconozco, era muy lento también. Pero en principio de que puedan acceder o no puedan acceder por cuestiones económicas a que no sepan lo que es una página web y todo esto, o lo que hablaba de las coles y todo esto, bueno, es... Di, Rocío. Sí, no, que yo creo que deberíamos plantearnos, en caso de que en este país el acceso a Internet fuera tan caro y tan lento y hubiera tantas restricciones, si pensamos que el gobierno español priorizaría sitios como hospitales o como medios de comunicación, o solo podrían permitírselo o solo podrían tener en casa por los 4 ricos de siempre. Por cierto, que bueno, la verdad es que hace tiempo que no miro eso, pero yo sí que estuve mirando hace 4 o 5 años todo el tema de los precios, y España seguía siendo el país de los más caros de toda Europa para conseguir Internet. Sí. Cosa que al final, pues es lo que estamos diciendo, pues coarta, porque el que no tiene dinero pues no puede acceder. Y es lo que había. O sea que... Además, o sea, recuerdo en una de los momentos que tuvimos con Iroel Sánchez, que le preguntamos sobre el tema de Internet, y él nos dijo que es muy paradójico porque Cuba es un país en el que se fomenta mucho los conocimientos sobre informática, y sin embargo el acceso privado de los cubanos a Internet sigue siendo muy escaso. Entonces él nos decía, es paradójico porque hay muchísimos cubanos que saben manejar la informática y los ordenadores y el software, etcétera, de una manera totalmente... lo saben manejar muy bien, y sin embargo el acceso todavía está restringido. O sea, que este hombre que dice que los cubanos no saben ni lo que es una página web, pues no hay quien se lo crea. Equivocado. Y un correo electrónico, pues no sé si vosotros cogeréis correos electrónicos de muchísima gente para poder escribir. Sí, la verdad es que nos encargamos el correo electrónico con bastantes cubanos. Yo, de hecho, mantengo contacto con unos profesores de la escuela. Yo también. Pues ese es un poquito el tema. Es decir, que una cosa es que tengan un acceso más sencillo, más económico, todo esto, pero evidentemente cultura con respecto a esto tienen, y mucha. Bueno, yo creo que este tema es un tema también que podríamos estar horas y horas hablando, pero tenemos más temas de los que hablar hoy. Y vamos a empezar vamos a escuchar música, ¿no? Aleix, que has traído un CD. Traído un CD de un grupo que se llama La Otra Mitad, que son unos trovadores cubanos que tuvimos la oportunidad de escuchar en un centro cultural de allí de Cuba, y que nos gustó bastante, congeniamos bastante con ellos y hicimos un poco de amistad, y al final nos trajimos para acá un CD de recuerdo. Vale, pues vamos a poner la otra mitad. Vamos a poner una canción que según el lector de aquí es La vida se nos va, según el propio CD de ellos es La vida se nos va, es la 1, es la 3, no sé yo cuál será, pero bueno, esperemos que sea esta. Si no, de todas formas vamos a deleitarnos un poquito con este grupo que lleva por nombre La Otra Mitad. Se cierren en la oscuridad.
como habéis podido escuchar, este grupo tiene un toque de así flamenquito muy, muy agradable. Nos sorprendió un montón cuando nos organizaron. Bueno, primero explico. Este grupo es un grupo de jóvenes que están en un proyecto que se llama Todas las Manos, que ya hemos hablado de él alguna que otra vez en los programas de antes de este. Es un proyecto que pertenece a la Fundación Nicolás Guillén. Y pues la noche en la que fuimos a